Hola chicos, ¿cómo están? En el video de hoy voy a seguir hablando de género policial, pero particularmente nos vamos a concentrar en hablar un poquito de lo que serían las manifestaciones del género en Argentina, ¿sí? Porque vamos a leer un par de autores argentinos y el género, bueno, presentaría en Argentina algunos detalles particulares diferentes de lo que serían sus manifestaciones en Estados Unidos o en Inglaterra, ¿sí? Bien, en principio, si se acuerdan de lo que hablamos de policial inglés y policial americano, esa diferencia, ¿sí? Del policial clásico y la novela negra, el policial inglés lo ubicamos particularmente en el siglo XIX. Bien, en Argentina, siglo XIX, imposible, ¿no? Hay varios aspectos por los cuales no es ni siquiera muy susceptible de pensar esa manifestación literaria en nuestro país. Por un lado, habíamos hablado de que uno de los elementos esenciales para entender el surgimiento del género policial era eh, el surgimiento de las grandes ciudades y de un público lector masivo y popular, porque el policial, dijimos, siempre fue un género popular, un género consumido por las grandes masas, no un género de élite. Bueno, en Argentina grandes ciudades en el siglo XIX no había. Eh, y una masa de lectores tampoco, ¿sí? Si se acuerdan de lo que les decía la maestra del primario sobre que Sarmiento hizo muchas escuelas primarias, bueno, eso, es verdad. O sea, de ahí para atrás la cantidad de personas alfabetizadas en Argentina era bajísima y no hacía posible que hubiera una literatura popular bajo ningún concepto, ¿sí? Es decir que la, una literatura más o menos masiva, con cierta llegada a un público amplio, en Argentina recién lo vamos a ver muy a fines del siglo XIX y en el siglo XX particularmente, ¿sí? Así que bueno, cuando esa literatura más popular surja, va a haber autores que cultiven el género policial, ¿sí? Horacio Quiroga va a tener algunos cuentos policiales, Roberto Ar también, bueno, Borges y Bioy con seudónimo van a escribir un tipo de policial, eh, Belmiro Ayala Gauna con su comisario Frutos, ¿quién más? Tenemos unos cuantos, bueno. Eh, Marco de Nevi. Y entre los autores más contemporáneos nuestros también, ¿sí? Estaría Sasturain, Piglia, Feynman, van a ser todos autores argentinos que van a producir dentro de lo que sería el género policial. Pero todo esto se va a dar una vez que ya la moda del policial inglés había pasado. Es decir que no vamos a encontrar casi textos argentinos que sigan la estructura clásica del género que habíamos analizado en el primer video. Sí va a haber, como corresponde al siglo XX, porque son autores del siglo XX, más producción dentro de lo que sería la novela negra, dentro de lo que sería el policial americano, el que llamamos policial americano, ¿sí? Pero ya sea más cercano al policial clásico o más cercano al policial americano, eh, la producción en Argentina siempre va a tener una vuelta de tuerca, siempre va a tener diferencias, porque son diferentes los contextos de producción esencialmente, ¿sí?
Incluso con el policial americano, por más que sea contemporáneo, la sociedad norteamericana y la sociedad argentina son totalmente distintas. El personaje clásico del policial americano, el protagonista estereotípico del policial americano, es el detective privado, el tipo al que acude una mujer siempre muy hermosa porque está en problemas y le pide que investigue y le paga un adelanto y cosas así. En Argentina yo sinceramente durante mucho tiempo creí que ni siquiera existían los detectives, ¿sí? O sea, es una figura totalmente inverosímil para lo que es nuestro contexto. Entonces ahí surgen como dos opciones. Eh, o tenemos que escribir en Argentina, pero ambientando todo en la Nueva York de los 50, ¿sí? Y escribir una novela negra al estilo del policial norteamericano, pero ambientada en Norteamérica y en la década en la que estaba de moda el policial negro, que algunos autores lo han hecho. O tenemos que de alguna manera adecuar todo lo que serían las características del contexto a nuestra realidad, como para que no resulte tan chocante o tan inverosímil un detective con impermeable y sombrero en Berazategui en el año 2020. ¿Sí? Bien, ahí están las dos opciones fundamentales que vamos a ver. Y siempre entonces en Argentina es eso, es policial, pero siempre como con un cuestionamiento a lo que es el género, una adecuación, una adaptación, una traslación, algo raro siempre. Bien, creo que el caso tal vez de Ayala Gauna con su comisario Frutos, eh, que es en un pueblito en el interior de la Argentina, ¿sí? En el medio del campo prácticamente, con un personaje que habla que incluso es medio difícil entenderle, porque está lleno de regionalismo, la forma de hablar, incluso tratando de adaptar al estilo de la gauchesca la representación escrita a lo que sería la fonética de la forma de hablar del personaje, ¿sí? Eh, Podría ser un ejemplo del tipo de adaptaciones que encontramos entre lo que es el género clásico y sus manifestaciones en Argentina. Eh, Otro caso paradigmático sería el del personaje que crean Borges y Bioy con el seudónimo de Gusto Domecq, eh, que es un genio razonador al estilo de el policial inglés, pero que tiene la particularidad de que está preso. Tienen que ir a consultarlo a la cárcel, sentando un precedente al famoso Hannibal Lecter, podríamos decir, ¿no es cierto? Que tiene una estructura, al menos en lo que es la situación inicial, muy similar. Este genio deductivo, esta persona súper inteligente y que puede entender el crimen y razonarlo y darme la respuesta al enigma sin moverse al lugar donde está, pero que al mismo tiempo está preso por sus delitos. Muy bien, ahí van viendo entonces algunas de las formas en las que el género policial se adaptó en la Argentina. Una de las cosas más comunes va a ser que el protagonista va a ser un policía y no un detective privado, porque como les decía, en Argentina la policía existe y los detectives privados son como una cosa muchísimo más rara, digamos. Eh, Nos suena más familiar que sea un comisario, una cosa así, ¿sí? Comisario Laurenzi, por ejemplo, es el personaje protagónico de muchos de los relatos de Rodolfo Walsh, ¿sí? Eh, Bien, eso esencialmente. Entonces, cuando ustedes vayan a leer los cuentos policiales, pero de autores argentinos,
nunca traten de aplicar tal cual las características del género como las vimos en el primer video o cuando hablamos de policial negro. Siempre tengan en cuenta que va a haber una apropiación de esas características, pero al mismo tiempo una utilización propia del autor, que va a tomar algunas cosas, otras no, o las va a versionar de una manera distinta. ¿Sí? Bueno, eso era básicamente lo que les quería decir. Cualquier cosa que haya quedado alguna duda me pueden preguntar por acá o me pueden preguntar por el Classroom, como les digo siempre. ¿Sí? Listo, chicos, cuídense, nos vemos.